Increíble historia. Mesera salva a dos boys hambrientos y revela un amor inesperado del CEO. Clara, vestida con su delantal blanco manchado de salsa y una sonrisa forzada, enfrentaba otra jornada en el bullicioso restaurante del barrio. La cocina vibraba con el sonido de sartenes y risas, un refugio temporal de los problemas que la acechaban. Madre soltera de Sofía, Clara no se permitía flaquear. Cada día era una nueva batalla para conseguir lo mejor para su hija. Sin embargo, su espíritu inquebrantable se pondría a prueba de una forma inesperada. La puerta se abrió de golpe. Dos jóvenes, vestidos con trajes de marca que destilaban arrogancia, entraron como si estuvieran en un desfile de modas. Su incomodidad era palpable. Se sentaron en la esquina más alejada, con miradas despectivas hacia el entorno cálido y familiar que siempre había abrazado a Clara. Al escuchar sus comentarios sobre la poca atención del personal y el olor a comida exótica, Clara sintió una oleada de indignación. Tomando aire, se acercó con la bandeja llena de un par de platos especiales, su famoso mole y unas quesadillas recién hechas. ¿Les gustaría probar algo auténtico?, preguntó con una voz que intentó ser amable, pero que temblaba ligeramente. Los jóvenes la miraron como si ella fuera un insecto en la pared. Sin embargo, haciendo caso omiso a su frialdad, continuó. No solo era comida, era cariño y cultura, algo que necesitaban. Mientras saboreaban los platillos, un brillo de sorpresa iluminó el rostro de uno de ellos. Tomás. No sabía que la comida de un lugar así pudiera ser tan profunda, confesó, su voz llenándose de sinceridad. A medida que la conversación fluyó, se dieron cuenta de que compartían más que una mesa y hastiados comentarios sobre el mundo. Las palabras de Tomás resonaban en ella, despertando deseos ocultos y sueños olvidados. ¿Te gustaría venir a un evento gastronómico?, preguntó Tomás al finalizar la comida. Una invitación inesperada, un vistazo a un mundo donde sus habilidades podrían ser apreciadas. Clara sonrió, pero al mismo tiempo, una semilla de duda se sembró en su corazón. Esa era una oportunidad, pero ¿a qué costo? La idea de entrar en un mundo que la miraría por encima del hombro la angustiaba. Estaba atrapada entre su identidad y el brillo deslumbrante de la élite. Ese día, Clara se vistió con un vestido prestado para el evento. Mirándose en el espejo, sintió que el reflejo ocultaba más que la tela brillante. Era una versión de sí misma que nunca se había atrevido a soñar. Al llegar al palacio, la extravagancia la hizo sentir como una intrusa. El murmullo de conversaciones superficiales la rodeaba, pero en el fondo, su mente retumbaba con pensamientos desterrados. Y entonces lo vio. El CEO del grupo hotelero más poderoso del país, un hombre temido por su dureza y desprecio hacia las raíces de las personas como Clara. Su mirada fría recorría la sala, despectiva hacia todo lo que no brillaba. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué pensaría de ella, de su historia, de su vida? Esa sensación se intensificó cuando escuchó comentarios sobre la falta de autenticidad en la alta cocina. El dilema se intensificaba. Debía decidir si debía quedarse callada y aceptar el cuento que la vida le había narrado o defender su verdad, lo que realmente representaba. La tensión en su pecho crecía, mientras los murmullos se mezclaban con su angustia. ¿Debería alzar su voz en un momento tan delicado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las palabras del CEO le retumbaban en la cabeza, Clara sintió su espíritu luchando por no rendirse, pero la presión de la élite le aplastaba el aliento. En su mente se repetía una pregunta: ¿debería renunciar a su esencia por un futuro incierto? El murmullo de la sala se volvía ensordecedor, y su latido estaba en una sutil pero feroz batalla. La noche no era solo un evento,
se había convertido en una lucha brutal por su dignidad, y el peso de cada decisión se centraba en ese instante. Clara inhaló profundamente, tratando de reunir el valor que parecía desvanecerse a cada instante. La mirada del CEO cortaba la atmósfera pesada como un cuchillo. En su mente revivía cada sacrificio que había hecho por su hija, cada plato cocinado con amor y dedicación. Ese recuerdo la conectaba profundamente con su propósito. Su esencia era el alimento que ofrecía, no solo como mesera, sino como madre y como mujer con sueños. Sin embargo, la presión de la élite era intensa. El juego era diferente en este nuevo escenario, los criterios de éxito no eran los mismos. La distancia entre su lugar de origen y este palacio deslumbrante se sentía inmensa. Se dio cuenta de que cada palabra que callara no solo era un paso atrás para ella, sino también una traición a todos los que luchan en la oscuridad, alimentando sus pasiones en lugar de simplemente existir en ella. Cuando la charla de la alta cocina se interrumpió, Clara decidió que no podía mantenerse al margen. Se dirigió al grupo con la mirada clara y los nervios bien escondidos. «Perdón, ¿hablan de la autenticidad en la comida?», preguntó, haciendo estallar el globo de superficialidad que rodeaba a los críticos. El CEO, que había estado observando con desdén, frunció el ceño. «¿Y qué sabe usted sobre autenticidad?». Mientras las conversaciones a su alrededor volvían a la superficialidad habitual del evento, ella supo que había plantado una semilla. Sin embargo, se preguntó si sería capaz de regar esa semilla para que floreciera. El murmullo del evento la envolvía, pero sus pensamientos corrían en dirección opuesta. ¿Cuál sería su próxima movida? Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta en su regazo. Cada doblez y rasguño representaba sus dudas y ansiedades. El espejo donde se reflejaban su ambición y su miedo se enfrentaba con fuerza en su mente. Mientras Tomás conversaba con otros, Clara se sintió abrumada. No solo quería ser vista como más que una mesera, sino que anhelaba convertirse en una figura del arte culinario que siempre había deseado ser. La oportunidad de presentarse a la industria como algo más que una figura decorativa se sentía casi inalcanzable, como un beso de aire en un desierto de inseguridades. Un golpe de adrenalina atravesó su cuerpo cuando escuchó su nombre. Tomás la había llamado. Se acercó, intentando ocultar el temblor en sus manos. «Clara, quiero presentarte a Mario, un chef reconocido que valora la autenticidad en la cocina. Quizás él pueda ayudarte a encontrar tu camino», le dijo Tomás, mientras señalaba a un hombre robusto con una presencia imponente que se acercaba con una sonrisa amistosa. A medida que Mario se acercaba, una mezcla de admiración y aprensión invadió a Clara. «He escuchado sobre tu intervención. La autenticidad es lo que falta en este mundo lleno de máscaras», dijo Mario, su voz profunda resonando con un calor genuino que la tranquilizó momentáneamente. Clara sintió que era el instante decisivo. Una voz interior le instaba a transmitir su historia de vida, su bagaje, su amor por la cocina. «Gracias. Para mí, la cocina es una forma de contar historias», comenzó con cautela, pero antes de que pudiera continuar, la esquina de la sala se llenó de voces acusatorias. «¿De qué historias hablas?», interrumpió el CEO. «¿Acaso puedes diferenciar entre un plato de alta cocina y un simple platillo casero? En este mundo, la autenticidad no se encuentra en palabras, se tiene que probar». La confrontación fue abrupta, pero Clara sintió un impulso irrefrenable. Aquel desafío, lejos de paralizarla, encendió su determinación. La cocina es más que el sabor, es experiencia, conexión. Cada tercer plato trae consigo la historia de las manos que lo crearon, replicó sin titubear. La tensión en la sala creció, las miradas se volvían hacia ella, ansiosas por el desenlace. Ahora o nunca. Sin embargo, la predicción de lo que podría venir después hizo que el sudor frío comenzara a brotar en su frente. ¿Estaría creando un camino hacia su futuro o abriendo una herida que podría hacerla perder todo?
Con cada palabra que pronunciaba, Clara sentía que peleaba no solo por su sueño, sino por una verdad que había querido ahogar durante años. Sabía que cualquier desliz podría tirar su audaz autodefinición al suelo. Y en ese instante, el jefe de la élite se acercó un paso más. «Quizás no seas solo una mesera», dijo, su tono de voz marcando un cambio drástico. «Quizás tengas algo valioso que ofrecer, o puede que solo estés alineando su fracaso». La confusión y la incertidumbre pesaron en el aire, dejando a Clara entre la espada y la pared, luchando por abrazar su auténtica voz o dejarse consumir por las expectativas ajenas. La pregunta crucial giraba en su mente. ¿Valido el riesgo de abrirse al peligro o se conformaría a la sombra de sus temores? Karma, una intriga personal, resurgía al final del túnel. El eco de su propia autenticidad resonaba, desafiando la habitación con un peso inminente. Una decisión crucial estaba sobre la mesa, y Clara sintió que el momento de definir su futuro estaba más cerca que nunca. ¿Se atrevería a cruzar ese umbral o se quedaría paralizada por el miedo? La intensidad de la confrontación resonó en Clara, como un eco que se rebotaba en las paredes de su mente. Aquella pregunta del CEO la golpeó con fuerza, desdibujando la línea entre el valor y la desventaja. En su interior, una tormenta de emociones se desarrollaba con cada segundo que se deslizaba entre ellos. Necesitaba respuestas, no solo de los demás, sino de sí misma. Mientras las risas y conversaciones superficiales continuaban alrededor, Clara se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a una figura autoritaria, sino a sus propias inseguridades. La pasión que antes había sentido por la cocina se entrelazaba con el miedo al rechazo. Tenía que encontrar la forma de canalizar esa energía temblorosa en algo más que palabras vacías. Estaba cansada de dar pasos en la sombra, y lo sabía. El cambio no solo dependía de las circunstancias externas, sino de la valentía de mirarse en el espejo. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la determinación fluir dentro de ella. Aquel momento era su una oportunidad para tomar las riendas. Quería que el CEO viera más allá de una simple mesera. En su interior había una chef dispuesta a desafiar la norma. «¿Y si es cierto?», pensó. «¿Y si en lugar de enfocarme en su juicio, me concentro en la historia que quiero contar?». Con un giro inesperado, Clara reunió sus pensamientos y se dirigió a Mario y a aquellos que la rodeaban. «Sé que hay un camino que se dibuja a través de experiencias auténticas, y tengo la capacidad de explorarlo. Quizás lo que se ha considerado simple es lo que realmente necesita ser reevaluado». Su voz, antes temerosa, ahora resonaba con convicción. La atmósfera cambió. La inquietud del CEO se tornó curiosidad. Era evidente que había captado su atención. Clara vio un destello en sus ojos, un reto que antes no había advertido, un desafío en el que no podía fallar. Debía profundizar en su propia historia, mezclando sus raíces con su deseo de triunfar. En su cabeza emergió un pensamiento claro. Quería escribir un menú que hablara no solo de sabores, sino de emociones, recuerdos y sueños. Hacer que cada plato sea un recordatorio de su viaje personal, de las luchas que había enfrentado. Se imaginó regresando a su hogar, creando un plato que fusionara su niñez con las influencias culinarias que había recogido a lo largo del camino. La necesidad de confianza en sí misma se intensificó y sintió una nueva chispa de creatividad brotar en su interior. Quizás fuera posible elaborar un platillo que reflejase su esencia, algo simple pero lleno de significados profundos. Clara se confrontó mentalmente con sus experiencias en la cocina y esto le dio potencia a su voz. Sin embargo, en ese instante de revelación interna, el CEO dio un paso hacia adelante. «Te advierto, Clara, que el camino hacia la autenticidad no es fácil», dijo, su tono ahora más directo. «Los que se atreven a ser reales a menudo son los que primero caen».
La presión aumentó de nuevo, y Clara sintió que cada mirada la examinaba con expectación. Sabía que más allá de la presión había un desafío personal aún mayor, enfrentarse a sí misma y, sobre todo, darle la espalda a lo que había llamado seguro por años. Aquel momento sería decisivo, no solo para su carrera, sino para su crecimiento como persona. En su mente construyó un puente hacia su futuro. Aceptar el riesgo podría ser la clave para romper sus cadenas. Pero la incertidumbre la habitaba, preguntándole si realmente estaba a la altura, si su historia era lo suficientemente fuerte. La montaña que escalaba se hacía más alta con cada duda. Mientras la conversación a su alrededor continuaba, Clara sintió que necesitaba más que un simple homenaje a su historia personal. Deseaba poner su esencia en el horizonte de la gastronomía, un deseo noble pero inquietante. Se preguntaba qué significaría eso para su futuro. La decisión estaba al borde de sus labios y solo tenía un instante para encontrar el coraje. Quizás la autenticidad sea el ingrediente secreto que nadie ha probado, pensó. Clara sabía que lo que necesitaba era dar un paso al frente y dar vida a su visión. Al mirar hacia el CEO, su corazón palpitaba con fuerza y determinación. Pero en ese mismo momento, una sombra pasó por el rostro de Mario, como si un nuevo desafío se preparaba para entrar en la conversación. ¿Qué sorpresas le esperarían a Clara? La tensión creció a niveles, electrizando la atmósfera. El futuro de su sueño estaba casi a su alcance, pero el camino era arriesgado. ¿Podría arriesgarlo todo por ser quien realmente era? La energía en la sala cambió en un instante, como si todos los presentes hubieran contenido la respiración al unísono. Clara, en estado de alerta, sintió que el momento definitorio se alargaba, entrelazándose con la inseguridad que había enfrentado durante años. La forma en que el CEO la miraba, un desafío en sus ojos, la empujaba hacia un precipicio que había temido siempre, el de ser verdaderamente vista y con ello el de ser verdaderamente juzgada. Sus pensamientos giraban en torno a una sola premisa. Ser auténtica significaba exponerse por completo. Para su sorpresa, esa idea no solo despertaba miedo, también una oleada de adrenalina. Recordó las palabras de su abuela sobre la cocina, que no solo alimentaba el estómago, sino también el alma. ¿Sería capaz de llevar esa filosofía al próximo nivel, convirtiendo su vida en un plato que los demás pudieran degustar y disfrutar? Cada mirada que la rodeaba parecía desnudarlas de lo superficial. Era tan palpable su inquietud que de repente se sintió como una cocinera en medio de una crítica feroz, examinando su trabajo más allá de la presentación. Clara, en su rincón, se sintió vulnerable, pero también poderosa. Aquella vulnerabilidad sería su aliada si decidía usarla a su favor. Miró a Mario, cuyo rostro reflejaba preocupación y curiosidad a partes iguales. Sabía que él también se había enfrentado a sus propios desafíos en un mundo donde la competencia era feroz. Puede que esta sea nuestra oportunidad, pensó, concentrando su energía en un solo objetivo, la autenticidad. Sin embargo, sabía que debía elegir con cuidado sus palabras. «Estoy lista para el reto», anunció, y su voz, aunque firme, tembló ligeramente. El CEO sonrió, pero Clara pudo notar en su mirada que el juego apenas comenzaba. «Mira, Clara, la audacia tiene un precio, pero si de verdad sientes que tienes algo que aportar, haremos nuestra parte para que el mundo lo escuche», dijo el CEO, su tono lleno de una mezcla de interés y escepticismo. Sus palabras resonaron en Clara como un campanazo. Se dio cuenta de que, más allá de la lucha por su sueño, ese desafío era un reflejo de su propia necesidad de crecimiento. ¿Podía un menú de emociones cambiar su vida y la de otros? La cuestión la llevó a una revelación interna. Debía despojarse de sus inseguridades y empezar a crear con propósito. Sin embargo, el CEO la interrumpió nuevamente. «Pero antes, quiero conocer tu historia. ¿Qué te mueve realmente dentro de la cocina?». La pregunta, directa y desnudante, la golpeó. Un terreno inexplorado se abría frente a ella. Clara, a punto de despegar en un viaje de autodescubrimiento, sintió que un peso caía de sus hombros. Podía hablar sobre su niñez, sobre cómo su madre le había enseñado a cocinar mientras surgían risas y aromas que aún estallaban en su memoria.
Mi primera lección fue que un plato no solo se prepara con ingredientes, sino con historias, comenzó, mientras las miradas se intensificaban. Mientras relataba su historia, observó la transformación en el rostro del CEO. La curiosidad se convertía en interés genuino. Cada palabra era un ladrillo que cimentaba su camino hacia la autenticidad. Al concluir, Clara se sintió más ligera. Había empezado a erigir una conexión no solo con el CEO, sino consigo misma. La certeza de que había algo valioso en su experiencia la llenó de fuerza. Pero el ambiente se tornó tenso de nuevo cuando el CEO miró a Mario, quien parecía a punto de hacer una pregunta que podría cambiarlo todo. Antes de seguir, hay algo que debo decirte, Clara. Empezó, su voz cargada de una revelación inminente que prometía desentrañar más de una capa de su historia. La urgencia en el aire era palpable. Clara se preguntó qué sorpresa traería consigo esta nueva dirección. ¿Qué secretos se desatarían de esa conexión que apenas comenzaba a florecer? La atmósfera en la sala se volvió opresiva. La inquietud de Clara se intensificó mientras el CEO dirigía su mirada a Mario, quien, a su vez, respiraba con dificultad, nervioso ante la inminente revelación. Clara sentía una presión creciente en su pecho, una mezcla de anticipación y miedo. Clara, un momento crucial en tu carrera se avecina, continuó Mario, su voz temblorosa pero decidida. Descubrí algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre nosotros. Las palabras de Mario resonaron en su mente como un eco. ¿Qué podía ser tan crucial? Una parte de ella quería detenerlo, protegerse de cualquier sorpresa que pudiera desestabilizar el delicado equilibrio que había logrado hasta ahora. A medida que Mario se aclaraba la garganta para continuar, recordó su infancia y las numerosas veces en que había tenido que lidiar con lo inesperado. La cocina siempre había sido su refugio, un lugar donde los ingredientes caóticos se convertían en algo hermoso. Pero esta situación era diferente. Las emociones eran ingredientes difíciles de manejar y tenía que ser cuidadosa. Lo que descubrí no solo afecta a nuestra relación de trabajo, sino también a lo que hacemos y a lo que podemos llegar a ser, dijo Mario, su tono transformándose de nervioso a apasionado. Clara sintió que una oleada de emociones la invadía, una mezcla de incertidumbre y desafío. ¿Acaso el viaje hacia esa autenticidad que tanto anhelaba la llevaría a enfrentamientos más profundos que la mera exposición de su historia? ¿Qué es lo que descubriste?, preguntó Clara, consciente de que cada palabra que usaba era como un ingrediente en su receta emocional, ponderando la mezcla perfecta de curiosidad y determinación. Mario hizo una pausa, sus ojos buscando la confirmación de que Clara estaba lista para escuchar lo que tenía que revelar. Clara podía ver en su expresión que este no era un simple chisme de oficina. Había algo más en juego, y la sombra de un secreto peligroso acechaba entre ellos. Me he enterado de que el CEO está buscando transformar la visión de nuestra empresa, y tú eres parte fundamental de eso. Si decides dar el paso adelante y mostrarnos tu verdadera pasión, podrías tener una influencia significativa en el futuro de la gastronomía que ofrecemos, explicó Mario con un fervor. Las palabras de Mario la atravesaron como un rayo. No era simplemente una cuestión de hacer un platillo que sorprendiera a todos. Se trataba de su propia identidad profesional. La presión de tener un impacto auténtico no solo la empujaba a dejar atrás sus temores, sino que también la obligaba a enfrentar sus propias expectativas. Eso significa que puedo ser más que una mesera, puedo ser una creadora, pensó Clara, vislumbrando el horizonte de posibilidades que se abría frente a ella. Su mente empezó a correr, procesando cada pensamiento, cada inseguridad que había acumulado a lo largo de su vida. Pero, ¿y si no estoy a la altura?, se preguntó a sí misma. Aquella inquietud regresaba, un eco familiar que amenazaba su determinación. Esta vez, sin embargo, Clara sintió que tenía una elección. Si puedo ser auténtica, entonces debo ser auténtica, murmuró para sí misma, un mantra que resonaba en el fondo de su ser. Lo que comenzó como un encuentro intimidante estaba tomando forma como un paso decisivo en su vida. Clara miró al CEO nuevamente.
Su mirada estaba fija en ella, como un torrente de expectativas, y de repente ella se sintió reafirmada. «Estoy lista para un cambio», declaró con una claridad que sorprendió incluso a Mario. Era un deseo ardiente, enraizado no solo en su necesidad de definir su carrera, sino en su anhelo de transferir su pasión a otros. El CEO inclinó la cabeza, sonriendo con la aprobación de quien ve luz en una idea que podría cambiarlo todo. «Eso es lo que quería escuchar», respondió. Clara sintió como si un círculo se cerrara. Las palabras habían tejido una conexión que la elevaba a un nuevo nivel. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar completamente lo que acababa de desatar, el CEO añadió: «Pero ahora hay otra verdad que debes conocer. Hay más en juego de lo que piensas». La incertidumbre regresó, más intensa que antes. Clara se sintió atrapada entre la promesa de un nuevo comienzo y la sombra de un secreto potencialmente devastador que amenazaba con cambiar no solo su futuro, sino también su percepción de quienes la rodeaban. ¿Qué más había detrás de esa revelación y cómo afectaría su camino hacia la autenticidad que tanto luchaba por alcanzar? El aire en la sala parecía más denso después de las palabras del CEO. Clara se sintió taladrada por la duda mientras el nuevo desafío se proyectaba en su mente como una sombra alargada. Su deseo de autenticidad chocaba con sus temores más profundos, abriéndose un abismo entre el futuro y su presente. «Hay más en juego de lo que piensas». Esa afirmación resonaba intrusiva en sus pensamientos. De repente, el bastión que había construido para proteger su estabilidad empezaba a desmoronarse, y cada ladrillo caía con el peso de su propia inseguridad. No podía evitar la ansiedad que la abrazaba. ¿Qué significaba realmente dar el paso adelante? Clara cerró los ojos un momento, intentando calmar su mente. La cocina, con su caos controlado, siempre había representado su lugar seguro. ¿Cómo podía traducir eso a un entorno extraño lleno de riesgos y expectativas? La idea de brillar podía ser un arma de doble filo. Por un lado, el deseo de influir en el futuro de la gastronomía la entusiasmaba. Por otro, la posibilidad de fracasar la aterrorizaba. «Debo prepararme», pensó con determinación. Decidida a no dejar que el miedo la amordazara, comenzó a planificar cómo podría mostrar su visión. Se planteó preguntas que puntualmente trazaban una hoja de ruta. ¿Qué platillo representaba su legado? ¿Qué historia quería contar a través de su comida? Una imagen nítida de una cena en un faro deslumbró su mente, platillos que evocaban nostalgia, raíces familiares que florecían en cada bocado. Clara podría fusionar su pasión y su historia, pero para eso debía primero enfrentar el miedo al rechazo. Mientras sus pensamientos florecían, Clara sintió una oleada de confianza. La conexión con el CEO podría abrir puertas. Sería una oportunidad para demostrar que la autenticidad no solo se trataba de un título, sino de expresar su esencia a través de la cocina. Sin embargo, sabía que un gusto genuino puede ser a la vez un reflejo íntimo de uno mismo y un riesgo al exponer vulnerabilidades. «Lo haré», se prometió. El camino hacia la sinceridad emocional era empinado, pero estaba lista para escalarlo. Debía hablar con el CEO, tomar la delantera en este nuevo camino. La transformación de la empresa podría convertirse en un reflejo de su propia evolución. Clara sintió que había un vínculo directo entre su crecimiento individual y la salud de la organización. Su voz podría ser parte de ese cambio, pero necesitaba la fortaleza de un acero. En su siguiente encuentro, decidió que abordaría el tema con la pasión que había despertado. Una mezcla de adrenalina y temor la inundó mientras planeaba esa presentación. Cada ingrediente debía ser medido y claro. Se repetía a sí misma que la autenticidad no era un riesgo, sino la única forma de trascender. Sin embargo, había algo enterrado en las palabras del CEO que no podía ignorar. La mirada en su rostro, el énfasis en la necesidad de un cambio radical, la advertencia apenas velada. Esa incertidumbre comenzó a sembrar en Clara nuevas preguntas. ¿Qué tan profundo eran los cambios necesarios? ¿Estaba el CEO dispuesto a sacrificar su influencia por seguir a su corazón? La idea de enfrentarse al CEO se instaló en su mente como un dilema ineludible. Clara tenía que prepararse para la posibilidad de ser no solo parte de un cambio, sino también la voz de la resistencia ante su propio mentor.
La revelación de lo que realmente había detrás de la transformación era la esencia misma de su trabajo. Debía desentrañarla. Y ahí se encontraba, entre la oportunidad de ser vista por quien había sido su guía y el temor de que su propia luz eclipse el de otros. En la pausa antes del próximo paso, Clara sintió que la tensión se volvía palpable, un hilo del cual dependía su futuro profesional, pero también el de su relación con el CEO y sus colegas. Justo cuando estaba a punto de dar ese primer paso, una nueva revelación saltó a su mente. ¿Es mi autenticidad realmente lo que se necesita? ¿O es un molde que el CEO desea que encaje? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una nube de tormenta, generando un nuevo conflicto interno que amenazaba con desestabilizar todo lo que creía. Clara tuvo que decidir. ¿Abrazaría su singularidad a riesgo de perder su lugar en el equipo? ¿O seguiría el camino rugoso marcado por otros, traicionando su esencia en el proceso? La búsqueda de su verdad apenas comenzaba, y el reloj tic-tac constante de la realidad comenzaba a sonar, instándola a actuar antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente, Clara se despertó con esos pensamientos retumbando en su mente, como ecos inquietos. La incertidumbre la acosaba con la frialdad de un viento invernal, y una sensación de urgencia poblaba cada rincón de su ser. Sabía que debía encontrar claridad antes de la reunión que se avecinaba, pero la confusión la mantenía en un estado de parálisis. Decidida a buscar respuestas, se dirigió a su cocina, ese refugio donde todo tomaba sentido. Mientras picaba cebollas, la acción mecánica le permitía separar sus emociones de su mente, generando un espacio donde podía esbozar su estrategia. La brisa que entraba por la ventana mezclaba aromas que le resultaban familiares, un recordatorio de lo que significaba realmente para ella la cocina. La pasión ardía, pero la duda también. Cada ingrediente cuenta una historia, se repitió, tratando de afianzar su propósito. Pero, ¿cuál era la historia que quería contar en esa sala de juntas? Clara buscaba vislumbrar un hilo conductor entre su vida personal y su carrera, anhelando que su autenticidad se manifestara en cada bocado. En su búsqueda de inspiración, decidió recorrer el mercado local. Las sensaciones eran como dardos en su corazón, vibrantes colores, fragancias inconfundibles y el murmullo de las conversaciones ajenas la llenaban de energía. Allí, rodeada de productores que compartían su amor por ingredientes frescos, Clara sintió cómo su voz interior comenzaba a hacerse más fuerte. A medida que hablaba con los vendedores, recogía relatos de sus productos, aprendiendo a entrelazar esos relatos con su historia. Un tomate jugoso no era solo un ingrediente, era un símbolo de los veranos de su infancia, de risas compartidas en la cocina de su abuela. Cada historia se transformaba en una pieza fundamental para la presentación que había empezado a gestar en su mente. Al volver a casa, la idea de presentar un menú que no solo deleitara el paladar, sino que también contara una historia, empezó a tomar forma. Clara se sentó en su escritorio y comenzó a plasmar su visión en papel, cada palabra llevándole más cerca de su esencia. En ese momento tomó una decisión. Si iba a desafiar al CEO, su argumento sería innegable a través de su autenticidad y el impacto emocional que su comida podía tener. Mientras diseñaba el menú, la conexión entre su vida y su propuesta se tornó más clara. No solo se trataba de un cambio radical, sino de abrir un diálogo sincero sobre sus raíces y su visión de la gastronomía. La cocina podía ser, en sí misma, un puente entre sus deseos y las expectativas ajenas. Poco después, se encontró ensayando su presentación frente al espejo, sumergiéndose en los matices de su discurso. No solo quiero cocinar, quiero transmitir un legado, decía, pulsando el corazón de su mensaje. Las palabras resonaban más firmes cada vez. Sin embargo, una sombra persistente la seguía, la posibilidad de que su voz no fuera escuchada o que el CEO desestimara su enfoque. Esa noche, Clara tuvo un sueño vívido. Se encontraba en el faro que había imaginado, rodeada de personas que disfrutaban de un festín que había creado.
Los rostros iluminados revelaban felicidad y conexión. En ese instante sintió que era capaz de lograrlo. Sin embargo, al despertar, la realidad le golpeó con la duda de si recibiría el mismo apoyo en su entorno de trabajo. Con la presentación ya en su mente, pero con el eco de la inquietud persistente, Clara se enfrentó a la verdad que había evocado dentro de sí. ¿Era su pasión suficiente para desafiar la visión del CEO, o podría transformarlo en un aliado de su proceso creativo? La respuesta a esa pregunta podría definir su carrera y su identidad profesional. Así, se preparó para el día crucial, sin saber que en la sala de juntas se desatarían tensiones inesperadas y confrontaciones que moldearían su futuro de maneras que jamás había imaginado. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo por una visión que podía transformarse en su mayor logro, o sería la semilla de su mayor fracaso? La respuesta empezaría a desvelarse en la confrontación inminente con el CEO, un encuentro del que ni ella ni la organización podrían salir ilesos. El día de la reunión llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación que Clara sentía palpitar en su pecho. Se miró en el espejo antes de salir, notando las ojeras que delataban una noche de insomnio. Sin embargo, en sus ojos había un brillo nuevo. El fuego de una convicción renovada. No permitiría que sus temores la consumieran. Aquella presentación sería su oportunidad para reescribir no solo su historia, sino la narrativa de su carrera. Al llegar a la oficina, el bullicio del lugar contrastaba con la calma que intentaba cultivar en su interior. La sala de juntas se convirtió en el escenario de un teatro donde la protagonista debía hacer su entrada triunfal. Clara respira hondo, recordando las palabras que había ensayado. Es esencial contar una historia a través del menú, hacer que cada plato lleve consigo un fragmento de su vida. Pero también sabía que cada historia podía ser interpretada de maneras inesperadas y que su viaje personal estaba a punto de cruzarse con la dura realidad corporativa. Durante la reunión, el CEO se mostró impasible, su mirada indescifrable mientras los demás presentaban sus propuestas. Clara sintió que su corazón latía con intensidad cada vez que se acercaba su turno. Aquellas miradas, inquietantes y expectantes, la incitaban a dudar de la fortaleza de su mensaje. Al llegar su momento, tomó un sorbo de agua, sintiendo cómo esa simple acción la ancla en el presente. Comenzó su presentación, las palabras fluyendo con más naturalidad de lo que había anticipado. Al hablar de cada ingrediente y su significado, la pasión en su voz era palpable. Mencionó el tomate que simbolizaba su infancia, el pan crujiente que evocaba la risa de su abuela, los aromas que llenaban su hogar. En ese instante se sintió en control, como si estuviera tejiendo un hilo entre su vida y la gastronomía, creando una red de emociones que esperaba resonara con aquellos que la escuchaban. Sin embargo, no tardó en enfrentar la resistencia del CEO. Su tono era cortante, casi despectivo, y cuestionó la relevancia de la conexión emocional en un entorno tan competitivo. Esto es un negocio, Clara. No necesitamos historias, necesitamos ventas, sentenció. Y Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Tenía que reaccionar, no podía permitir que su sueño se desmoronara frente a sus ojos. Sacó fuerzas de su interior y en lugar de evitar la confrontación, respondió con claridad. Las historias generan conexión. Sin conexión, las ventas son efímeras. Yo no propongo un menú, propongo una experiencia que puede transformar la manera en que la empresa se relaciona con sus clientes. En su interior sabía que esa afirmación era un riesgo, pero sentía que era el único camino para cruzar el umbral del miedo. Las tensiones en la sala crecían y el silencio pesado parecía adueñarse del ambiente. Clara percibió miradas curiosas, y en la tensión emergieron momentos de revelación inesperada. Un par de colegas comenzaron a murmurar entre sí, un pequeño apoyo que empezó a erigirse a su favor.
La adversidad se convirtió en un catalizador de cambio, y Clara, sin saberlo del todo, comenzaba a demostrar su capacidad para influir en el grupo. A medida que la discusión avanzó, se encontró en un punto de inflexión. Era claro que no solo luchaba por su idea, sino también por su voz en un mundo dominado por las opiniones autoritarias. El deseo de sus colegas de un cambio fresco comenzaba a verse reflejado en sus ojos. ¿Podría este ser el comienzo de un movimiento interno que empoderara no solo su carrera, sino la cultura de la empresa? Sin embargo, la batalla no terminó allí. Aún quedaban muchas preguntas por responder, y un CEO decidido a defender su visión tradicional. Clara sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No era solo su propuesta en juego, sino el tejido de su identidad profesional. Mientras la reunión se acercaba a su fin, una idea comenzó a gestarse en su mente. Si quería cambiar la narrativa, debía estar dispuesta a desafiar no solo las expectativas del CEO, sino también sus propias limitaciones. La confrontación no solo definirá su propuesta, sino también su papel dentro de la organización y su lugar en el vasto panorama profesional. El eco de la tensión la acompañará. Clara se dio cuenta de que estaba en una travesía formativa, donde las decisiones que tomara la harían crecer de formas que no podía prever. Con una mezcla de inquietud y determinación, se preparó para las próximas confrontaciones, consciente de que el viaje apenas empezaba. Este no sería solo un cambio de menú, sería un cambio de paradigma que la empujaría a recordar que su voz merecía ser escuchada. ¿Podría Clara transformar su visión y convertirse en la agente de cambio que su entorno necesitaba, o el camino hacia su autenticidad se volvería a complicar, enfrentando críticas que pondrían a prueba su resistencia? La respuesta revelaría mucho más que el futuro de un menú, sería la clave de su verdadero yo. Clara se sentó en la mesa de la sala de juntas, la tensión envolvente de la situación quedó encapsulada en el silencio que precede a una tormenta. En su corazón, el miedo y la determinación competían ferozmente. La confrontación con el CEO no solo era un desafío profesional, sino una prueba de su valía personal. Había recorrido un largo camino desde aquella mesera que se escondía detrás de un delantal, hasta convertirse en la mujer dispuesta a hacerse escuchar. Con una respiración profunda, comenzó su presentación. Cada palabra salida de su boca era un acto de liberación. Habló de la cocina no solo como un arte, sino como una forma de documentar experiencias de vida. Cada plato que sirvo es un capítulo de mi historia, un reflejo de quién soy, dijo, mirando con franqueza al CEO. La sala se quedó así. Aunque las miradas eran escépticas, su voz retumbaba con una firmeza que ella no había sentido antes. El CEO, impertérrito al comienzo, presionó su punto de vista, resaltando la necesidad de rentabilidad y del estatus. No estamos aquí para contar historias, Clara, estamos aquí para generar ingresos, replicó. Y Clara sintió que sus palabras eran un eco de todos aquellos momentos de duda que había enfrentado a lo largo de su vida. Pero, en vez de dejarse desanimar, sintió que cada desafío lo convertía en combustible. Clara entendía que sus experiencias eran únicas. No había llegado hasta aquí para renunciar a su esencia. Con voz firme, replicó: la autenticidad crea afinidad y la afinidad genera lealtad. Lo que propondré no es solo un menú, es brindar una experiencia que nuestros clientes recordarán. En su mente, una visión más amplia cobraba vida, una conexión entre sus platos y las historias de vida que siempre había querido compartir. La mirada del CEO pareció cambiar ligeramente, una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. Clara continuó, llevando con ella las voces de aquellos que la rodeaban en el restaurante, sus risas y anhelos transformándose en una sinfonía que reforzaba su mensaje. Comenzó a ver a sus colegas como aliados en esta lucha. Su determinación podía inspirar a otros a unirse en la búsqueda de un futuro donde la autenticidad tuviera un lugar. Al cerrar su presentación, sintió que el peso de su vida la envolvía, una mezcla de liberación y desafío.
Había plantado la semilla de la posibilidad, y con ello una forma de resistencia que podía abrirle puertas a un nuevo paradigma. En ese momento, el CEO la miró con una expresión que no podía descifrar del todo. «Nunca subestimes el poder de una historia», dijo en tono medido, pareciendo sopesar su argumento. «Pero, ¿podrás demostrar que lo que decides implementar realmente tiene un impacto?» «Eso puede ser lo que me propongo», afirmó Clara con firmeza, su corazón latiendo con fuerza. «Estoy dispuesta a arriesgarlo todo, no solo por un menú, sino por redefinir lo que significa ser un creador en nuestra industria». La sala, que antes se sentía hostil, ahora parecía vibrar con el eco de su resolución. El CEO, después de un momento de silencio, asintió lentamente. «Tendremos que intentarlo», dijo finalmente. Era como si el aire se despejara, liberando una tensión profunda. Clara sintió un torrente de emociones a punto de desbordarse. Había logrado hacer que su voz resonara en un espacio donde previamente había sentido aversión. Al salir de la sala, sintió como si la carga de su identidad se hubiera aligerado. La transformación no solo se había dado en su carrera, sino que se había expandido hacia su interior, reforzando su convicción. No solo era una mesera, había evolucionado a una chef comprometida, alguien que desafiaba las expectativas con su historia propia. A medida que los días avanzaban, Clara comenzó a implementar su propuesta. Colaboró con Mario y otros colegas en la creación de un menú que contara historias. Cada plato era una celebración de su trayectoria, una apertura hacia la autenticidad que había defendido en esa sala de juntas. La aceptación y la conexión comenzaron a resonar no solo entre los clientes, sino también entre sus colegas, quienes se unieron a su visión de una cocina más significativa. El reconocimiento llegó cuando el restaurante ganó un premio local por su filosofía gastronómica renovada, y Clara sintió que su determinación había dado frutos. La tensión entre su pasado y su futuro se transformó en un puente que la conectó con su verdad. En una reunión llena de alegría, el CEO se volvió hacia ella con una sonrisa genuina. «Parece que tus historias han comenzado a resonar con el mundo», reconoció. Clara sintió cada fibra de su ser vibrar con satisfacción. Había conquistado no solo su espacio en la cocina, sino su lugar en la historia. Finalmente, Clara había alcanzado su meta. No solo había transformado su vida, sino también el horizonte culinario de aquellos que compartieron su sueño. La mesera que había enfrentado dudas y desdén había crecido hasta convertirse en un símbolo de autenticidad y valor. En su camino, Clara no había perdido la esencia que la había definido, sino que la había elevado, llevándola a nuevos horizontes de realización personal y profesional. Había dejado atrás el miedo y encontrado su lugar, no solo en la cocina, sino en una historia más amplia donde cada plato era un reflejo de su alma. Desde ese día, Clara comprendió que ser auténtica no era solamente su capacidad de contar historias, sino también su decisión de vivirlas plenamente. El mundo estaba lleno de oportunidades y era hora de seguir soñando y sirviendo su arte. No escuchen solo su historia, vivan la suya. Suscríbanse ahora para no perderse más relatos inspiradores como este. Dejen un me gusta ahora para apoyar esta comunidad que celebra el crecimiento personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Compartan este video con al menos 5 amigos que también necesitan inspiración en sus vidas. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y ser parte de esta transformación.